Bienvenidos. Hoy quiero hablar de algo que define profundamente la vida espiritual de una persona: los hábitos. Muchas personas piensan que su vida depende de grandes decisiones, pero la verdad es que la mayor parte de lo que somos no se decide en momentos extraordinarios, sino en acciones pequeñas que repetimos todos los días. Los hábitos terminan definiendo quiénes somos. El Gaón de Vilna enseñaba que uno de los mayores logros en la vida de una persona es romper sus malos hábitos. Ahora, surge la pregunta: ¿cómo lo hago? ¿Cómo se rompen los malos hábitos? ¿Y cómo se construyen buenos hábitos en su lugar? Hace un tiempo tuve una conversación que me hizo reflexionar mucho sobre este tema. Después de una discusión bastante intensa, una persona vino a reclamar por algo que supuestamente había ocurrido con su hijo en la escuela. La conversación fue larga y finalmente, después de aclarar los hechos, esta persona me dijo algo sorprendente. Me dijo: está bien, yo sabía que realmente no había sucedido así. Luego añadió con cierta vergüenza: la verdad es que vine a reclamar sabiendo que las cosas no habían ocurrido de esa manera. Tal vez solo buscaba un pretexto. En ese momento no quise profundizar demasiado, pero me quedé pensando en algo bien importante. Este tipo de comportamiento no aparece de la nada. Es un patrón, es un hábito. Todos tenemos hábitos. Algunos son buenos, otros no tanto, por así decirlo. Muchas veces ni siquiera somos conscientes de ellos, pero influyen profundamente en nuestras decisiones, en nuestras relaciones y en nuestra vida espiritual. La buena noticia es que los hábitos no son algo fijo e inmutable. Aunque podemos tener ciertas tendencias o predisposiciones, incluso genéticas, los hábitos pueden construirse y también pueden romperse. Ahora, quiero que pienses por un momento en aquellas acciones que te han arrastrado al fondo, que han hecho que te arrepientas y que sabes que no pueden continuar. Hay una buena noticia: por supuesto que puedes cambiar. El Orjot Tzadikim y otros libros de Musar mencionan incluso un proceso. En principio, la persona tiene que querer, por supuesto. Si una persona quiere romper sus hábitos, lo puede lograr. El segundo paso es decidir. Si la persona determina firmemente que quiere cambiar, las cosas se pueden lograr. Ahora, para entender cómo ocurre esto, es útil conocer la estructura básica de un hábito. Muchos investigadores describen los hábitos como un ciclo compuesto por tres elementos: la señal, la rutina, lo que llamamos el hábito, y una recompensa. Primero está la señal. La señal es lo que detona la rutina, el comportamiento, aquello que le dice a nuestra mente que es momento de actuar. Aquí me gustaría darte algunos ejemplos. Hay conductas que necesitamos desarrollar en nuestra vida espiritual. El ejemplo más claro es el estudio de Torah. Tenemos que darle una señal clara a nuestro cerebro para iniciar con la rutina de estudio de Torah. Puedes ponerte recordatorios en el celular. Puedes pedirle a alguien en la sinagoga que te diga: recuérdame en tal momento sentarnos a estudiar. Puedes tener un compañero de estudios que sea constante y que pueda decirte: mira, recuérdate que mañana nos vemos a tal hora por la tarde para estudiar. Puedes ponerte carteles. Aunque suene demasiado obvio, el hecho de tener una señal clara va a definir el inicio de esta rutina. Ahora, para romper un hábito es la misma estructura pero a la inversa. Es decir, haz que la señal sea invisible.
Si la persona tiene la tendencia a meterse a redes sociales y perder el tiempo ahí, borra las aplicaciones de tu celular. Muchas veces el acceso inmediato va a hacer que el detonante sea más fuerte. Si la persona tiende a hablar mal de otros, normalmente lo va a hacer cuando se dan situaciones en las que interactúa con personas que quieren hablar a Shonara. Evítalas. De esta manera vas a hacer la señal invisible. Mientras menos señal haya, y para esto, por supuesto, es necesario detectar primero los malos hábitos y detectar aquello que detona la acción, uno puede volverla invisible. Esto va a ayudar mucho a la hora de romper esos hábitos. Luego está la rutina. La rutina es la acción misma, aquello que repetimos una y otra vez hasta que se vuelve natural. Las rutinas tienen que iniciar siendo sencillas, también siendo atractivas. Una rutina que es difícil de hacer, que es dolorosa, que es desagradable, va a producir rechazo. Tu mente misma va a hacer todo lo necesario para que evites este tipo de conducta. De hecho, la procrastinación es exactamente eso. Es tratar de evitar el dolor, el, la angustia emocional que produce una acción que te desagrada. Por lo tanto, estas rutinas o estas acciones que te cuestan demasiado trabajo o que te causan angustia, vas a terminar posponiéndolas o evitándolas. Por lo tanto, las acciones que quieres instalar como una rutina positiva tienen que ser fáciles de lograr. Déjame ponerte unos ejemplos. Rezar. Un judío tiene que asistir a la sinagoga por lo menos 3 veces al día para Shaharit, Minha, Arbit. Si vives muy lejos de la sinagoga, vamos a pensar, si vives a 1 hora de distancia, va a ser mucho más difícil querer llegar a los rezos. Vamos a pensar que vives 30 minutos caminando de la sinagoga. Igual, cuando llueva, cuando haga mucho calor, va a ser muy difícil querer ir a rezar. Y vas a decidir por algo más sencillo, rezar en casa. Cuando vives cerca, es mucho más fácil desarrollar el hábito. No quiero decir que sea infalible, pero pone las condiciones para que se pueda lograr de una manera más fácil. Otro ejemplo, el estudio de Torah. Si escoges un tema extremadamente complicado, no sé, de entrada quieres iniciar con la Gemara, sin traducción y con comentarios, va a ser bien complicado aguantar esa rutina. Porque si no tienes el conocimiento del hebreo y del arameo y pretendes hacerlo con tus propias fuerzas, puede ser casi imposible. Muchas veces hay que empezar con textos en español. Cuando empieces a trabajar textos en hebreo, ten un buen diccionario, ten el acompañamiento de la inteligencia artificial y de esta manera haz que sea mucho más fácil el proceso de estudio de Torah. Por supuesto, lo ideal es tener un jabruta que tenga un conocimiento mayor que el tuyo, preguntar con el rab cada vez que tengas una duda para aclarar, pero pon las condiciones para que avanzar sea más fácil. Ahora, si lo puedes anclar a algún otro hábito que ya tienes establecido, es mucho mejor. Por ejemplo, si puedes estudiar Torah después del servicio de la tefilá, es mucho más fácil, porque ya estás ahí. No tienes que hacer un proceso de instalar un hábito desde cero. Ánclalo a cosas que ya haces. Puede ser que después de comer destinas 10 minutos para leer un libro de Musar. Puede ser que antes de dormir destines 10 minutos para leer los Nevi'im o algún texto que necesites estudiar. De esta manera lo anclas a algo que ya tienes establecido y va a ser mucho más fácil instalar este nuevo hábito. Para romper un hábito, el trabajo es a la inversa. Hazlo difícil, hazlo inaccesible. Si una persona tiene el hábito nuevamente de meterse a las redes sociales, desinstala estas aplicaciones o ponle un código. Tengo un buen amigo que me pidió ponerle un código a su celular. El sistema funcionó tan bien
que a mí se me olvidó el código. Ahora él no puede acceder a ninguna de estas aplicaciones. Se volvió imposible. No tienes que ir a ese extremo. Pídele a alguien que recuerde el código y entonces para poder abrir cierta aplicación vas a tener que ir a su casa y este malestar que te va a provocar el tener que destinar tiempo extra, esfuerzo extra, va a hacer que sea más difícil desarrollar esa rutina que queremos cambiar. El tercer elemento, y es el más importante en todo esto, es la recompensa. Porque el cerebro recuerda muy bien aquello que le produce placer, alivio, excitación. Cuando una acción está conectada con una recompensa, es mucho más probable que se repita. Porque el cerebro da pequeñas recompensas, lanza hormonas que producen placer, la dopamina. Hay muchos hábitos que están establecidos en nosotros, que están tan enraizados. ¿Por qué? Porque producen placer. La gente hoy en día navega en redes sociales, gasta dinero, habla la shonara, porque produce placer. Esos pequeños chispazos de dopamina que recibe su cerebro hacen que regresen una y otra vez, porque es necesario. Hay un estudio que se hizo en ratones de laboratorio, en donde inhibieron estos receptores de placer. ¿Qué sucedió? Después de un tiempo los ratones dejaron de reproducirse, dejaron de comer y murieron. ¿Por qué? Porque un ser vivo, mamíferos tal vez debería ser más específico, no pueden vivir, no queremos vivir una vida que no incluya el placer. Por lo tanto, este elemento es indispensable a la hora de desarrollar un buen hábito. Tienes que hacerlo atractivo y tiene que producir placer. Yo le recomiendo a la gente que está empezando con el hábito de llegar temprano a rezar, después del rezo, prepárate un cafecito con azúcar, que sea algo rico, y tu cerebro va a relacionar la tefilá con algo que te produce placer. Un cafecito azucarado. Yo lo hago por las tardes, es el único momento que consumo azúcar en el día y lo anclo al estudio de Torah. Funciona de la misma manera, pero a la inversa, con un mal hábito. Tienes que penalizarte de alguna manera cuando suceda. Puede ser una penalización económica. Por ejemplo, cada vez que hablas mal de una persona, que sean 200 pesos para la tzedaká. Este dolor va a hacer que el cerebro relacione este mal hábito con una penalización, con angustia, con dolor. Y eso va a hacer mucho más fácil arrancar un mal hábito que la persona haya desarrollado. Pero hay un elemento aún más profundo que puede transformar completamente nuestros hábitos. Y este es el cambio de identidad. Muchas personas intentan cambiar sus hábitos diciendo, quiero dejar de hacer esto o quiero empezar a hacer aquello. Pero el cambio más poderoso ocurre cuando la persona cambia la manera en que se ve a sí misma. No es simplemente quiero dejar de hacer esto, es yo soy una persona que ya no hace esto. Cuando la identidad cambia, los hábitos empiezan a alinearse con esa nueva identidad. Muy probablemente por eso es que muchas personas desean convertirse al judaísmo, porque sienten que al cambiar de identidad las cosas se van a resolver. Sí y no, porque el cambio de identidad puede ser una herramienta poderosísima, puede darte justo lo que necesitas en el sentido de ya no me identifico con esa persona que era, por lo tanto voy a actuar así. Pero si no tiene la suficiente fuerza, entonces va a ser un engaño. Y lo que va a resultar después de la conversión va a ser enfriamiento y frustración, porque no le dio la suficiente fuerza a esa transformación. Tal vez porque creyó que iba a darse por sí sola. No, es un elemento importantísimo, es una herramienta fenomenal, siempre y cuando
le des la fuerza y la rutina de un buen hábito. Romper los malos hábitos requiere estrategias claras. Como dijimos, una de las más importantes es hacer el mal hábito más difícil de lograrse, alejar las condiciones que lo facilitan. Otra estrategia muy poderosa es no hacerlo solo. Cuando existe una comunidad o personas que te acompañan en el proceso, la fuerza para cambiar aumenta. Cuando estás solo, cuando quieres luchar por tener una vida de judaísmo en medio de la nada, va a ser extremadamente difícil. Vas a cometer muchos errores. Eso se llama monitoreo. El monitoreo genera en la persona una conciencia de ser observado. Y al sentirse observado, necesariamente va a cambiar su conducta. Finalmente, hay algo que no puede faltar en este proceso. Y eso, por supuesto, es la ayuda de Hashem. Los maestros de la ética judía enseñan que depende de nosotros querer cambiar, decidir cambiar y esforzarnos, por supuesto. Pero el resultado final siempre va a depender de Hashem. Los hábitos parecen pequeños, pero en realidad construyen el destino de una persona. Cada acción que repetimos es como una pequeña piedra en el edificio de nuestra vida. Con el tiempo, esas piedras van a formar una estructura completa. Estamos hablando de nuestra vida espiritual. Por eso vale la pena prestar atención a los hábitos que estamos construyendo hoy, porque los hábitos no solo moldean lo que hacemos, moldean quién llegaremos a ser. Lo más importante tal vez, quiénes van a ser nuestros hijos y nuestros nietos. Los hábitos son la herencia más importante que le vamos a dejar a las generaciones siguientes. Por eso tenemos que ser responsables al respecto. Soy el Rav Moshe Ruxeger y este es el podcast Emuná.